Y hoy analizamos la actualidad con el decano de los economistas de Burgos, Carlos Alonso de Linaje, con el periodista de Diario de Burgos, Héctor Jiménez, y con el abogado José Antonio López Rodríguez. Buenas noches a los tres, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primer tema que hemos elegido en honor a nuestro querido Alonso de Linaje por su labor de economista, ya que el peso de la industria en la economía de la provincia se ha visto reforzado durante la crisis económica. Actualmente, una cuarta parte de los trabajadores en activo están contratados en el sector secundario, lo que nos sitúa en el segundo puesto a nivel nacional. Son datos que se extraen del Boletín de Coyuntura Económica de Caja Viva Caja Rural, en el que un semestre más se confirma que se consolida la recuperación. Desde pequeño ya sabías que querías ser. ¿Quién iba a ser tu mujer? La casa donde ibas a vivir. ¿Cuántos hijos ibas a tener? Hoy, seguro que ya sabes cuál va a ser tu plan para mañana. Porque con la amplia gama de planes de pensiones de Caja Rural, empezarás hoy a disfrutar del mañana, beneficiándote de una excelente fiscalidad y, por supuesto, con el asesoramiento personalizado de Caja Rural. Planes de pensiones de Caja Rural. Tu futuro está en nuestros planes. Y ahora hasta el 30 de junio, llévate un magnífico regalo al contratar tu plan. Caja Viva Caja Rural. Crecemos para que tú crezcas. La crisis se ha llevado por delante a 1.717 empresas burgalesas, pero el peso del sector industrial dentro del PIB provincial ha crecido un punto hasta situarse en el 25%. En términos de empleo, casi el 26% de los burgaleses ocupados trabajan en la industria. De acuerdo con la EPA, sería la segunda provincia, después de Álava, que mayor proporción de trabajadores tiene dedicados al sector industrial. Bien, en cualquier otro dato que Ramón ha cogido datos de PIB, podemos coger datos de coeficiente de seguridad social. Burgos siempre está entre las 5 primeras provincias industriales de España. Si hablamos de empleo, la industria se ha dejado 2.700 puestos de trabajo durante la recesión, salvo la agroalimentaria, que ha generado 1.200. Con respecto al indicador que analiza la evolución de la economía provincial, el Crisebu confirma la consolidación del crecimiento, con un avance de 8 y 9 décimas respectivamente durante los 2 primeros trimestres de 2015, lo que nos va a permitir incluso superar la media nacional a finales de año. Probablemente Burgos sí consiga unos crecimientos para este año en torno al 3,4%, que incluso después de varios años estemos en la media nacional o incluso superándola. El crecimiento en el conjunto de España se espera que pueda superar el 3% durante este ejercicio, pero todavía sigue lastrado por unos niveles elevados de endeudamiento y paro. Bien, pues Carlos, mensaje esperanzador, ¿no? Por lo menos el que nos manda este boletín económico. Sí, yo creo que ha dicho dos elementos clave en el desarrollo, en el devenir económico de la provincia. Uno de ellos es el peso que tiene la industria en la economía burgalesa. Hay una recomendación de Europa que dice que las economías, para tener un desarrollo suficientemente estable, tienen que tener más de un 21% del Producto Interior Bruto en el sector industrial. Nosotros lo sobrepasamos con diferencia. Y el otro elemento por el cual la provincia de Burgos puede crecer más que la media nacional es el comportamiento de las exportaciones. Tanto el año pasado como este, el nivel de exportación es superior a la media nacional y, por lo tanto, esto va a hacer que nos posibilite tener un crecimiento. Yo creo que estoy también de acuerdo con José María Calzada, por encima de la media nacional. Por encima de la media nacional. Este año ya hemos tenido un crecimiento un poquito por encima de la media nacional. Héctor. Bueno, parece que son datos positivos, pero yo siempre me he preguntado, cuando se hablaba tanto del alto peso de la industria en la provincia de Burgos, ha recordado el vídeo que somos la segunda provincia después de Álava con más peso del sector industrial, ¿eso, Carlos, puede resultar negativo en alguna circunstancia? ¿Puede que no provoque, como alguna vez se ha dicho, que vamos a salir de la crisis más lentamente porque la industria no tiene esa volatilidad que tiene, por ejemplo, la hostelería, que baja más rápido pero también crece más rápido? No, no necesariamente. Incluso dentro de la industria hay sectores que son testigo, que entran antes en recesión y salen antes de recesión. Y ¿qué ocurre? Bueno, pues que la recesión en Burgos llegó un poquito más tarde, los 2 primeros años, que a nivel nacional el sentimiento de crisis era muy alto, aquí pues no era tan alto, y es probable que tardemos algo más en salir.
También hay que pensar en la dimensión de Burgos, en el tamaño. En estos momentos el crecimiento se está produciendo fundamentalmente en grandes ciudades, en ciudades que tienen tasas de actividad naturalmente mucho más altas que la provincia de Burgos. José Antonio, ¿algo que apuntar? Sí, una única pregunta. ¿Qué índice de influencia tiene el hecho de que en Burgos Capital, bueno, en Burgos Capital, bien digo, exista un elevado número de multinacionales, de empresas multinacionales, incluso que algunas sean originarias de aquí, en estos datos económicos? Pues tiene una influencia fundamental, y es que la dependencia no es de un mercado único. Entonces, al estar internacionalizadas, no voy a decir que sea indiferente el devenir de la economía burgalesa, pero no dependen solo ni de la economía nacional. Por lo tanto, no tienen todos los huevos en la misma cesta, y esa diversificación hace que sea más improbable tener crisis profundas. ¿Cuándo se notará en el desempleo este crecimiento? ¿Cuándo se notará? En función de que vaya incrementándose la tasa de actividad. Yo creo que en estos momentos no se está empeorando, pero hay que reconocer que en la provincia de Burgos tampoco se nota una mejoría sustancial respecto a los años precedentes. Bien, pues vamos a cambiar de asunto. Un hecho que no hemos comentado aún es el relativo a lo que pasaba la semana pasada aquí en el aeropuerto de Burgos. Leonair dejaba en tierra a los pasajeros de su primer vuelo rumbo a Málaga. El motivo de la cancelación, la poca ocupación y su consiguiente repercusión en la rentabilidad de la compañía. Imaginamos que Leonair habrá calibrado bien, José Antonio, este movimiento, porque la imagen que se ha trasladado a la ciudadanía es ahora incluso de temor, ¿no? A ver si voy a comprar un pasaje de esta compañía y no voy a poder disfrutar de mis vacaciones. Bueno, yo querría tranquilizar a la ciudadanía en este sentido en cuanto a la cancelación, porque existe una normativa lo suficientemente precisa y segura cuando suceden este tipo de cosas para conseguir la devolución del billete, incluso que te trasladen, como fue en este caso, que se habilitó, bien es cierto que no por Leonair, sino por las agencias de viajes, un traslado alternativo que no superase el número de horas establecidos normativamente para que no diese lugar a la correspondiente indemnización y que la gente pudiese disfrutar de las vacaciones tal y como tenía previstas. Bien es cierto que en este caso fue en Málaga y ese transporte alternativo existía, ¿cuál es el AVE? El problema se plantea si llega a ser a Canarias o llega a ser a Palma de Mallorca. Evidentemente ahí no hay AVE que pueda hacer llegar a la gente al destino que tenía contratado para hacerlo, pero en principio mantengamos la cautela, si bien es cierto que la primera en la frente, como digo yo, no es lo más adecuado para comenzar una andadura. Claro, porque cuando y generar confianza. En ningún lado del contrato pone solamente voy a volar cuando tenga el avión hasta los topes, Héctor. Claro, esto revela una vez más la dificultad de las compañías aéreas que operan en el aeropuerto de Burgos o la dificultad de poner en marcha el propio aeropuerto. No ponerlo en marcha, sino dotarle de contenido, quiero decir. Cuando estaba Air Nostrum decíamos que es que Air Nostrum solamente estaba porque en función de las subvenciones públicas, porque la Junta le metía un montón de dinero, se hablaba de más de 2 millones de euros al año por cada aeropuerto de la región. Después llegó Goodfly, que tuvo sus dificultades, era una compañía pequeña que no es el modelo de Air Nostrum. Ahora llega Leonair y también empieza a tener dificultades. La verdad que es un panorama complicado y sobre todo eso, que genera desconfianza, porque por mucho que te arreglen un transporte alternativo, ya el fastidio que te provocan en tus vacaciones ya eso no te lo quita nadie. Sí que es cierto que esto no solo sucede en el aeropuerto de Burgos, sucede a nivel nacional en todos los aeropuertos, incluso en los aeropuertos internacionales. Menos mal que existen esas normas paliativas de esas circunstancias. Sí, pero en un aeropuerto más grande pues te cambias de compañía y coges un avión una hora después, pero en el aeropuerto de Burgos sí existe. Los planes ya te los han cambiado, ¿no? De entrada, sí existe, claro. Carlos. Yo creo que hay que ser positivo, que tener un operador en Burgos supone tener futuro y yo creo que hay que tener cierta paciencia. Todos los inicios son difíciles y yo creo que este es un inicio y es un inicio que puede ser un proyecto conjunto y hay que esperar a que ruede. Yo creo que no debemos pensar en que esto es un mal inicio, esto es un inicio y hay que intentar
pensar que el desarrollo del negocio le hará conjunto con la sociedad burgalesa y con todas las opciones que se puedan dar. Hombre, igual es que venimos de varias experiencias fallidas previas y por eso estamos más en el alerta, ¿no? Claro, y aún así, como dice Carlos, podemos ser positivos y pensar que el aeropuerto ha crecido en los últimos 2 años en número de pasajeros. Siempre ya se sabe cuál es el mal de muchos, y cuando miras a aeropuertos de alrededor han ido peor que el nuestro. Bueno, está ese doble aspecto, ¿no? O sea, se puede ser positivo con algunas cosas, pero realmente es preocupante que a las empresas que vuelan en Burgos, que se atreven a volar en Burgos, porque hay que ser valiente, también hay que decirlo, para montar una operativa de este calibre, pues les empiecen a pasar este tipo de cosas. Pues esperemos que no haya más cancelaciones. Vamos a cambiar de asunto. Hoy recibimos la visita de una mujer a la que se le han dirigido la mayoría de las miradas durante estos últimos días. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Burgos, la señora Gloria Bañeres, con nosotros. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros por invitarme. Seguramente la persona de la que más se ha hablado en la campaña electoral y también después de las elecciones. Gloria. Sí, lo que me ha supuesto una sobreexposición a los medios, a la que no estaba acostumbrada, no tengo ninguna experiencia en este campo, y me ha supuesto un esfuerzo y un desgaste personal muy grande. ¿Cómo se ha sentido tratada después del día de la investidura? Pues hombre, cuando uno no ve reflejado en los medios lo que ha querido transmitir, pues se siente cuando menos incomprendida, a veces injustamente tratada. Pero bueno, que el otro día me comentaba un compañero que quizás no habíamos sabido transmitir, pues también efectivamente ese puede ser el problema. ¿Qué es de todo lo que se ha dicho lo que más le ha podido llegar a doler? Es que era el pretender hacer ver que había una especie de estrategia montada desde un principio, que había un plan premeditado. Yo creo que eso me ha molestado más, porque criticar una decisión, obviamente nunca vas a contentar a todo el mundo, pero que se pensase o se haya intentado transmitir que estaba preconcebido desde un principio, cuando no ha sido así, yo creo que quizá eso sí. Vamos a tener tiempo suficiente para hablar de todo ello, pero sí que me gustaría preguntarle a nuestros colaboradores de hoy lunes, que en muy pocas palabras, por favor, me digáis cómo podríais definir la actuación de Ciudadanos todos estos días atrás. Empiezo contigo, Carlos. Yo creo sorprendente, que lo que más ha causado en un primer momento ha sido sorpresa, pero bueno, yo creo que es parte de la situación actual. Héctor. Para mí ha sido sobre todo incoherente con lo que habían dicho a lo largo de la campaña, con los mensajes que habían ido lanzando a medida que avanzaba la campaña electoral, incluso con los primeros días de las negociaciones, y no sé si inexplicable o mal explicada. Igual ahora Gloria nos puede explicar algo más. José Antonio. A los calificativos de mis compañeros yo añadiría sorpresiva. Sorpresiva. Bueno, pues así lo califican ellos. Por supuesto, Gloria va a tener tiempo de responder y dar su opinión al respecto. Lo hacemos todo en muy pocos minutos. Hasta ahora.